fue una persona que empezó a generar demasiado conflicto. Esta persona apareció al final del proceso para pedir reportes de todo lo que hacía la gente que manejaba el sistema del TREP y del cómputo, e incluso para exigir acceso al sistema como usuario. Eso, según el director ejecutivo de Ethical Hacking, comprometía la seguridad de todo el sistema. En principio fue presentado como funcionario del Ceresi, pero después se descubrió que no trabajaba ni para el órgano electoral ni para Neotec. Era el ingeniero Sergio Martínez, del Instituto Nacional de Estadística. Apareció, como les digo, como alguien del Ceresi, pero ya cuando no le dábamos información y empezó a presionar, apareció después ahora como asesor de la sala plena del tribunal. Y tanto la presidenta como los vocales lo respaldaron, indicaron que por favor colaboren. Cuando nosotros le pedimos a Marcel durante las elecciones que trabaje con nosotros, se negó rotundamente y se fue al Ceresi, y desde allá se conectaba por VPN. O sea, eso fue uno de los temas que empezó a levantar las alertas. Marcel Guzmán de Rojas tiene citación para comparecer en la Fiscalía. Su empresa fue la responsable total por el sistema del TREP y del cómputo, y él realizó varias acciones observadas primero por la auditora Ethical Hacking y después por los peritos de la OEA. Entre ellas está la validación de actas anuladas por los jurados electorales. Esos resultados fueron pasados directamente al cómputo oficial. No sabemos por qué las anularon, pero estaban anuladas. Entonces, para desanular eso, él entraba a la base de datos, cambiaba el estado de desanulada a observadas, pero sumaba puntos. Eran votos que favorecían al MAS. En la noche de las elecciones, Ethical Hacking descubrió un servidor ajeno a los registrados. Allí se desvió toda la información del curso del TREP antes de que la sala plena hiciera públicos los resultados que apuntaban a una segunda vuelta electoral. No lo podíamos monitorear, no podíamos ver qué era lo que estaba haciendo. Todos los accesos a bases de datos, cambios, actas y todo lo que se manipuló, pues nosotros por eso dijimos en nuestro reporte, todo el proceso está viciado de nulidad. En el voto del campo. Evo Morales hizo hincapié en el voto rural como factor para un triunfo en primera vuelta, pero los resultados nacionales apuntaban a una segunda vuelta con esos datos incluidos. Fueron los datos del voto en el exterior publicados por el Tribunal Supremo Electoral los que ratificaban la celebración del MAS. La OEA encontró una serie de irregularidades en la muestra que revisó. Por ejemplo, que la cantidad de votos era mayor que el número de votantes registrados, o que las fotografías de las actas enviadas al TREP habían sido tomadas varios días antes de las elecciones. Hubo un intento doloso, y está demostrado, de alteración de las elecciones, tanto a nivel, como les digo, informático, a nivel físico, técnico, y al final pues pueden traducir eso como fraude, como alteración, manipulación de datos, como intento doloso, ¿no?, alteración de actos. Ethical Hacking recuerda que esta fórmula fue empleada en elecciones de Venezuela, Nicaragua, Guatemala y otros países. Álvaro Andrade afirma que para que las próximas elecciones sean transparentes y creíbles, se tendrá que alquilar un sistema informático muy diferente al que usa Bolivia desde hace años. Hace hincapié en la urgencia de sanear el patrón biométrico para eliminar votantes muertos, registros duplicados y otras irregularidades que aparecieron el 20 de octubre. La Dirección de Migración confirmó a Telepaís que Sergio Martínez salió del país este jueves a las 5 de la tarde. La Fiscalía recién hoy notificó a Migración sobre la orden de aprehensión que pesaba sobre el asesor de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Sergio Martínez, asesor de los ex vocales del TCE, ahora detenidos en diferentes cárceles, ya no está en Bolivia. Migración confirmó que salió por el desaguadero este jueves y reveló que la Fiscalía recién notificó con la orden de aprehensión este viernes, 24 horas después de su salida. Según el flujo migratorio que tenemos registrado del señor Martínez, el 5 de diciembre salió por desaguadero a las 17:09. Es decir, si la Fiscalía hubiese cumplido su función de informar oportunamente de la orden de aprehensión, el señor no hubiese podido salir por ninguno de nuestros puntos de control migratorio.
Según el informe final de la Organización de Estados Americanos, Sergio Martínez sería el asesor de los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral que aparecía en todas las actuaciones, antes, durante y después de las elecciones generales, identificado por la OEA de ser presuntamente uno de los responsables del supuesto fraude electoral. Martínez dejó Bolivia. Migración responsabiliza directamente al Ministerio Público por la falta de información. Lo llamativo del caso es que, a pesar de que el señor Martínez había declarado en la Fiscalía, lo que correspondía a la Fiscalía era o ratificar la orden de aprehensión o, si no, anularla. Pero la orden de aprehensión nunca se anuló. Por el contrario, tardaron todo este tiempo para notificarnos recién. Minutos antes, la Comisión de Fiscales salió de manera imprevista del Ministerio Público de La Paz. El fiscal de materia fue consultado por el paradero del asesor de los ex vocales. Únicamente señaló que se encuentra emitiendo los requerimientos necesarios para dar más luces a la investigación, sin saber que Martínez ya salió de Bolivia un día antes de la reacción de los fiscales. Todavía no, justamente estamos con esa labor investigativa, en este momento estamos saliendo a... ¿Qué pasa con Martínez? ¿Esta es la persona? Todavía no tenemos mayor información, justamente estamos queriendo descartar todo lo que se nos ha dicho. ¿Pero a Martínez se lo ha podido encontrar en su casa? Todavía, estamos viendo eso todavía. Esto decía el 27 de noviembre Ronald Chávez, fiscal asignado al caso del supuesto fraude electoral, cuando fue consultado por la orden de aprehensión en contra de Sergio Martínez. Tenemos dos órdenes de aprehensión, una que se ha dejado sin efecto, ya se ha presentado a declarar a esta persona, es el señor Martínez, que habría ingresado a trabajar recién en fecha 8 de octubre. En ese entendido nos ha colaborado más bien con la investigación. Obviamente está siendo investigado, pero no correspondía precisamente cautelarle. 9 días más tarde, el fiscal indicó que se activaron todos los mecanismos de búsqueda para citarlo nuevamente a declarar. Martínez estuvo en la Fiscalía al menos en 2 oportunidades y no fue aprehendido. La Fiscalía, ahora que Martínez ya no está en Bolivia, recién pide que cierren las fronteras. Tenemos una fotografía incluso de esta persona para poder saber si eso no es. Estamos haciendo una persecución, estamos solicitando esa información. Ya se ha solicitado que se puedan cerrar las fronteras para esta persona. El único lugar que podría salir sería Desaguadero. Para este viernes se tiene previsto allanamientos en distintos lugares de la ciudad de La Paz para dar con información sobre el paradero de Sergio Martínez. Al momento se desconoce si continúa en Perú o si estaría en otra parte del mundo. El ingeniero Edgar Villegas señala que la empresa Neotec fue parte del fraude electoral. Las irregularidades fueron confirmadas por la auditoría de la OEA. El ingeniero Edgar Villegas asegura que analizar el TREP, el sistema de conteo rápido de votos, fue fundamental para descubrir el fraude en las elecciones presidenciales. Además, evidenció que hubo irregularidades que fueron propiciadas por la empresa Neotec, encargada de los cómputos. Tenían acceso a los datos, a manipulación, incluso había personal fuera del órgano electoral que tenía permisos para acceder a estos datos, privilegios de usuario demasiado elevados. Sí, lamentablemente el sistema estaba bastante comprometido con el tema del fraude. Para Villegas, Neotec habría sido cómplice del fraude. Hizo que la seguridad del sistema del TREP fuera vulnerable para que otros tengan acceso y puedan manipular los resultados desde un servidor externo habilitado precisamente para el manejo de la información. Los mecanismos internos, eso sí, lo podían saber solo, Neotec. Lamentablemente Neotec, tuvo complicidad, se podría decir, en todo esto. En una entrevista pasada, el gerente de Neotec, Marcel Guzmán de Rojas, admitió que hubo irregularidades durante el conteo rápido. Actualmente se encuentra fuera del país y ya fue